Cuento número 25. La casa de al lado. En la casa de al lado vive un joven que, sin importar la hora, hace fiestas muy completas y ruidosas. Los vecinos ya estamos muy cansados de tener que escuchar música a un volumen que ni mis pensamientos puedo oír. Mis padres y los demás han llamado a las autoridades, pero cuando llega la policía y entra, se quedan en la rumba y salen hasta el otro día. Nunca hemos entrado a esa casa, pero después de ver que todo el que entraba se quedaba, no me quiero imaginar lo que pasaría así dentro. Curiosamente, allí vive un amigo que tengo en la escuela, pero nunca hemos hablado sobre el tema, simplemente estudiamos y en la hora del recreo jugamos, pero nada más. Hoy llegó una niña nueva, se llama Lila, es bastante curiosa porque le pregunta todo y todo lo quiere saber. Siendo el primer día se torna molesto, pero como si nos quisiera entrevistar a todos antes de que podamos ser sus amigos. Ese día Lila no alcanzó a entrevistarnos a todos. Era una niña bastante extrovertida que al día siguiente continuó su tarea. Yo ya estaba dispuesto a contestarle con 3 piedras en la mano. No permitiría que intentara sacar palabras que yo no quería decir. Vi cómo le tocó el turno a Pepe, el niño de la casa de al lado. Esa respuesta no me la perdería, a pesar de que nunca le había preguntado. Sí tenía curiosidad por saber del tema rumbero de su casa. Lila se acercó alegremente y sin pensarlo le preguntó. El niño sin problema le contó lo que para mí era una gran mentira, porque lo único que le dijo fue que vivía solo, que sus padres llegaban de vez en cuando y que era muy tranquila su casa y el vecindario que lo rodeaba. Obviamente era una gran mentira, teniendo en cuenta que yo vivía a su lado. Por esa razón fue que solté la carcajada y nos fuimos con mi amigo. La duda me invadió desde ese día. Nunca había querido saber más sobre él, pero cuando lo escuché mentir sentí la necesidad de preguntarle sobre ese ruido y las rumbas interminables de su casa. El fin de semana siguiente me decidí a visitarlo. Mis padres no me permitían acercarme a esa casa, pero no creo que lo notasen si solo iba por un par de horas. Cuando entré no tuve la necesidad de golpear porque, como siempre, esa puerta permanecía abierta. Entré y si la música se escuchaba fuerte afuera, no se imaginaban el volumen que tenía en la entrada. Intenté llamar a Pepe, pero mi voz no alcanzaba ni a escucharla yo mismo. Y como si la hubiese llamado o acordado una cita, volteé a mirar hacia atrás y allí estaba la entrometida Lila. Qué niña para inoportuna. Ya no solo molestaba en el colegio, sino además tenía que verla un fin de semana. Según ella, le habían contado que esa casa era la más rumbera y que no iba a quedar con la duda de quién era. En definitiva, era muy chismosa, ya se pasaba. Le dije que allí vivía Pepe. Lo dije para que ella entrara y me contara muy detalladamente lo que en realidad sucedía. En el fondo no quería entrar porque no quería tener problemas. Todos los que entraban a esa casa se quedaban por horas y salían siendo personas muy cambiadas. En efecto, Lila ingresó y, como lo había sospechado, se quedó por mucho más tiempo de lo que yo tenía planeado y ya me tocaba entrar a mi casa porque mis padres podrían notar mi ausencia. Al día siguiente en la escuela le pregunté a Lila por lo que había pasado y me contó que cuando ingresó la música solo era en ese corto pasillo, porque adentro se encontró con un grupo de amigas que no veía desde hace mucho y que simplemente adelantaron cuaderno, como popularmente se dice. Para mí estaban chismeando, pero de esa historia no creía nada. Era imposible que se encontrara con conocidas y que no sintiera ese gran ruido de música. Esa historia no la creí y planeé visitarlo el fin de semana siguiente. Esos días de la semana pasaron muy lentos, hasta que por fin llegó el fin de semana en el que visitaría a Pepe. Esta vez le comenté a mis padres que él me había invitado a pasar un rato y que no me demoraría. Cosa que en parte era verdad, porque él no me había invitado, yo me autoinvité. Le dije que quería conocer su casa y quería estar en la rumba un rato, y él no vio problema en recibirme. Llegué a las 3 de la tarde y entré directamente. En efecto, había un pasillo ruidoso. Casi quedaba sordo por la música, pero al pasarlo vi en la sala estaba sentado Pepe esperándome, y al cerrar una puerta que había sentí un silencio total, como si de repente me transportara a otra casa, no la ruidosa que se veía por fuera.
Hablamos sobre su familia y sobre aquel ruido, y él me contó que sentía una gran confianza conmigo y por eso me diría la verdad. Cuando me contó, salí nuevamente por el pasillo ruidoso y entré a mi casa. Mis padres me estaban esperando porque me había demorado bastante y porque querían saber por qué el que entraba no le molestaba el ruido de la música y se quedaba en la fiesta. Fue verdad que me había demorado. Llegué a las 3 a la casa de Pepe y salí a la madrugada. Pareciera que me hubiese quedado en la rumba, pero no era así. Pasó tal y como me lo había contado mi amigo. La casa del lado tenía su misterio, por eso ni la policía podía callar la música porque cuando entraban quedaban hasta altas horas y ya al salir se olvidaban hasta del por qué habían sido llamados. Mis padres quisieron que les contara absolutamente todo lo que había pasado, pero yo no sabía si era correcto responderles en ese momento. Traicionaría la confianza de Pepe y antes de contarles debía tener la aprobación de él. En la escuela le pregunté a Pepe sobre si le podía contar a mis padres lo que estaba sucediendo, pero él me dijo que si ellos querían saber la verdad, al igual que los demás que habían entrado, tendrían que ir a visitarlos. Cuando les di esa respuesta, mis padres se molestaron mucho. Me dijeron que quién se creía para creerse tan importante, que en efecto irían, pero que ellos sí contarían todo después de salir. Recuerdo que mis padres fueron juntos a esa casa un lunes en la noche. Los vi entrar y volvieron a casa el martes en la tarde. Yo no había ido a la escuela porque estaba preocupado por ellos. Me pasó lo mismo que a los que quedaban afuera. El tiempo pasaba más rápido esperándonos que estaba dentro de la casa. Cuando entraron a la casa les pregunté por la fiesta y ellos soltaron la risa. Dijeron que a partir de ese momento harían caso omiso e ignorarían esa música, que para ellos ya no era un problema. Creo que Pepe les tuvo que contar lo mismo que a mí y ellos se dieron cuenta por sus propios ojos de lo que sucedía. Quizá aquí termina la historia de la casa de al lado, pero sería injusto que la duda quedara sembrada. Después de mucho insistirle a Pepe para poder contar lo que en realidad pasaba, me dio su autorización y ahora puedo libremente compartir la historia. Primero quiero decir que dependiendo de quién entrara a la casa, vería y viviría cosas diferentes. La música era una fachada, era un medio para que llamara la atención y quisieran conocer la casa. Pepe, como yo ya lo había dicho, era un joven solitario y sus padres no se la pasaban en casa. Es por esa razón que le pidió un deseo al mago del bosque y consistía en que muchas personas llegaran a su casa y lo acompañaran, pudiendo ver lo que en realidad tenían en su corazón. Por eso el policía que entraba para bajar el volumen de la música solo encontraba a su familia ahí dentro, familia que no había podido ver seguido, pero que allí podía compartir. Antes de salir Pepe nos decía que no contáramos nada y que así la magia permanecería, que ellos disfrutaban de lo que tenían escondido en su corazón y Pepe tendría compañía y nuevos amigos. Cuando entró Lila en realidad sí vio a sus amigos chismosas, es decir, que le debía una disculpa a esa niña. Cuando entraron mis padres se reencontraron ellos mismos porque vieron imágenes de su matrimonio y lo mucho que disfrutaban cuando eran solo novios. Era algo que ellos necesitaban para reforzar su matrimonio. Por eso no querían contar tampoco nada y que esa magia siguiera alegrando a los demás como lo hizo con ellos. En mi caso fue diferente. Después de que cerré la puerta y vi a mi amigo sentado esperándome, simplemente nos quedamos solos. Descubrí que yo también era un joven solitario y no lo sabía. Comprobé que mi corazón estaba vacío porque no reflejaba nada. No proyectaba ni pasado, ni presente, ni futuro. Era muy triste, pero ahora había ganado un amigo para que eso mejorara. Después de un tiempo de seguir visitándolo, mejoraron mis visiones y experiencias en esa casa. Poco a poco construí mi presente y visualizaba mi pasado. Fue así como la casa de al lado, ruidosa y escandalosa, nos ayudó a todos a ver lo que teníamos en el interior de nuestros corazones. Para algunos solo se reforzaba lo que se sentía y para otros nos traía enseñanzas.